Buenos días, somos el grupo número 2. Estamos compuestos por Samuel Elian Cruz, Cristian Vélez, Ronnie del Tejo, Jennifer Magui, Paula Madera y Yasmín Rodríguez. Santo Domingo, República Dominicana, 16 del mes de septiembre del año 2013. La dictadura de Ulises Erox terminó con su muerte, ocurrida en Moca el 26 de julio de 1899. La desaparición de la dictadura dio paso a la apertura política, a las libertades públicas, al regreso de los exiliados y a la organización de partidos políticos. El país, después de la dictadura, terminó con la muerte de Ulises Erox en Moca el 26 de julio de 1899. Desaparecido Erox, el vicepresidente Wenceslao Figueiredo ocupó la presidencia. Horacio Vázquez encabezó un gobierno provisional que organizó elecciones. Juan Isidro Jiménez, un próspero comerciante de ideas liberales, había tenido que vivir en el exilio ya que se oponía a la dictadura de Erox. Horacio Vázquez, por su parte, comenzaba su carrera política y gozaba de prestigio en el Cibao. Estos dos caudillos iniciaron su gobierno a finales de 1899, con lo que comenzó una nueva etapa en la vida política del país. La crisis económica por la que atravesaba el país provocó conflictos entre el presidente y el vicepresidente por el poder. El país tenía una deuda que superaba los 30 millones de pesos. Gran parte de ella era con organismos extranjeros, pero también se debía a acreedores locales. Para resolver el conflicto financiero, el presidente consideraba prioritario pagar la deuda externa para evitar el control de la improvement, pero el vicepresidente pensaba lo contrario. Morales Languasco organizó elecciones. Para sorpresa de los jimenistas, que creían que Juan Isidro Jiménez iba a ser postulado a la presidencia, Morales se presentó como candidato. Morales comenzó a negociar con el gobierno de Estados Unidos para poder obtener un poder financiero en el país. Pero los jimenistas rechazaron estos planes. Así se inició la Guerra de la Desunión, en la que se destacaron los caudillos generales Desiderio Arias y Demetrio Rodríguez. Los horacistas ocuparon posiciones claves en la administración pública. Morales Languasco, al ver que no tenía autoridad frente a ellos, buscó apoyo en el grupo de Jiménez para enfrentarlos, pero no lo logró y se vio obligado a la renuncia. La etapa del desarrollo del imperialismo fue a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX por los Estados Unidos. Este período se distinguió por un crecimiento considerable de la producción de bienes industriales, lo que permitió acumular grandes capitales. Los presidentes de Estados Unidos que aplicaron el imperialismo fueron William McKinley, Theodore Roosevelt, William Taft y Woodrow Wilson en el siglo XX. Theodore Roosevelt fue conocido por defender la política del gran garrote, que consistía
en intervención militar en otras naciones donde estuvieron en peligro de los intereses de Estados Unidos de América. Los fines de la diplomacia del dólar eran intervenir en la región prestando dinero a los gobiernos amigos de los Estados Unidos. A fines del siglo XIX se dieron los pasos finales para la construcción de un canal que comunicara los océanos Pacíficos y Atlántico a través de Panamá. Para hacer esta obra se autorizó a un grupo de franceses que terminaron por vender sus derechos a los Estados Unidos. Ramón Cáceres participó en el ajusticiamiento de Ulises Erox. En 1905 renunció de la presidencia Morales Languasco. Ramón Cáceres la asumió. Cáceres fortaleció el ejército y lo llamó Guardia de Mundo. En 1907 se aprobó una nueva constitución. Los gobernadores provinciales dejaban de tener el control militar y el manejo de impuestos según la Constitución de 1908. La ley de franquicias agrarias protegía todas las inversiones destinadas al cultivo. En el protocolo de 1903 se produjo la presidencia de Horacio Vázquez y también el reclamo de pago de 11 millones de dólares. En el laudo arbitral se produjo un acuerdo no aplicado por la caída de Vázquez, y para pagar las deudas se usaron los ingresos de aduanas de varias provincias. En el modus vivendi, Morales somete fuertes presiones, y los Estados Unidos responsables del cobro. En la Convención Dominico-Americana de 1907, la deuda se reduce a 17 millones. Y el plano financiero de República Dominicana queda en manos de Estados Unidos. El gobierno de Cáceres fue perdiendo popularidad a partir de 1910. Desde el gobierno de Cáceres había descontento. En 1910 fue promulgada la Ley de Estampilla. Cáceres, que se quería reelegir en el período 1908-1914. Los grupos políticos comenzaron a planificar el secuestro de Cáceres para obligarlo a renunciar. El principal líder de uno de esos grupos fue el joven Luis Tejera, quien era horacista. El 19 de noviembre de 1911, en la ciudad de Santo Domingo, en las proximidades de Güibia, Luis Tejera, junto con un grupo de amigos, interceptaron el coche en el que se desplazaba Ramón Cáceres, que recibió varias heridas de bala que le produjeron la muerte. Luis Tejera y sus compañeros fueron fusilados por este hecho. Entre 1911 y 1916 hubo 8 gobiernos en nuestro país. Tras la muerte de Cáceres, el Congreso nombró como presidente a Eladio Victoria. Horacio Vázquez y Desiderio Arias se aliaron contra el gobierno. La guerra civil duró prácticamente el año 1902 y a ese año lo llamaron el Año Rojo. La situación era muy difícil y Eladio Victoria renunció.
Para sustituir a Noel, el Congreso Nacional eligió a José Bordas Valdés. El Plan Wilson, que fue aceptado por todos los caudillos, proponía la renuncia de Bordas Valdés, el nombramiento de un presidente provisional y la organización de elecciones bajo la supervisión de observadores norteamericanos. En caso de que los jefes de partidos no se pusieran de acuerdo, Estados Unidos nombraría al presidente provisional. Bordas tuvo que renunciar, pero antes debió aceptar el nombramiento de un experto financiero de Estados Unidos, cuya misión era supervisar el presupuesto nacional. Las fuerzas políticas acordaron nombrar a Ramón Valls presidente provisional para que organizara las elecciones, las cuales fueron ganadas por Juan Isidro Jiménez. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya gustado y que hayan aprendido sobre los contenidos de la República Dominicana a principios del siglo XX. Atentamente, su grupo 2.